Hoy nuestra prédica tiene un título: Enfermedades del corazón. ¿Cuántos hemos estado enfermos? Todos, ¿cierto? Creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos ido donde el doctor. Hace unas semanas estuve muy enferma. Creo que nunca me había enfermado tanto como hace poco. Y tuve que ir a urgencias, a cita prioritaria, al especialista, porque estaba muy desesperada, y agradezco a los hermanos que estuvieron ayudándome en oración. Ahí seguimos en el proceso de la sanidad. Y cuando vamos al doctor, el doctor siempre nos envía recomendaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la EPS Sanitas, la doctora me enviaba recomendaciones, la última hojita, recomendaciones para la casa. Y son recomendaciones que muchas veces no nos gustan, ¿verdad? Y alrededor, por ejemplo, del corazón existen muchas enfermedades físicas. Y cuando el médico o vemos en internet recomendaciones físicas, la primera para cuidar el corazón, ¿cuál es? Hacer ejercicio. Yo no soy muy deportista. A mí el ejercicio, la verdad, el ejercicio y yo no vamos muy de la mano. No me gusta. Entonces esa recomendación a mí no me cae como anillo al dedo. Poco me gusta. Pero también el doctor nos dice, para que usted no tenga colesterol, para que no tenga preinfartos, infartos, y tiene que cuidarse ¿en qué más? En la alimentación. Y tenemos que dejar ese chicharroncito con arepa, ese tamal que tanto nos gusta, esa lechona que tanto nos gusta. Y también es ¿fácil? Difícil. Son recomendaciones difíciles para cuidar nuestro corazón de manera física. Y resulta que en la palabra de Dios también diseñó recomendaciones para cuidar su corazón y mi corazón. Y hoy vamos a hablar de esas enfermedades del corazón, y quiero que usted me acompañe a Proverbios 4:23. Este versículo, mejor dicho, creo que todos no lo sabemos de memoria. Es un versículo muy famoso. Y lo voy a leer en esta versión, que es la NTV. Dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y cuando yo leí, yo creo que he leído ese versículo, hemos dado clase a los niños 1.000.000 de veces con este versículo, pero cuando yo leí esa versión, algo hizo clic en mí. Y la palabra rumbo fue fundamental para ese clic que hizo en mi mente, porque cuando hablamos de rumbo, pensamos ¿en qué? En un camino, algo por lo que debemos andar. Y hace algún tiempo, en la pandemia, en el 2020, en el 2020, que fue el año de la pandemia, ¿cierto? ¿Se acuerda que teníamos pico y cédula y solo podíamos salir como una vez por semana? Resulta que ese día era mi día de pico y cédula, y yo me fui feliz porque iba a salir de la casa. Y dejé a mi esposo y a Daniel, porque en ese momento solo estaba Dani, y me fui al supermercado. Y yo iba feliz manejando el carro. Que ustedes lo pueden ver ahí. Ese era el carro que teníamos con mi esposo en el 2020. Y resulta que perdí el rumbo, perdí el control del timón y me choqué contra un taxi. El taxi me frenó y yo ya iba un poco rápido y no alcancé a parar a tiempo y nos golpeamos. Y el carro, como usted puede ver, se quedó muy afectado. Pareciera que fueron solo las latas, ¿cierto? Que no fue nada grave. Pues resulta que ese carro solo quedó en el recuerdo. Ese carro se fue a pérdida total y no hubo nada más que hacer con el carro. Gracias a Dios, pues los que íbamos en el taxi y mi persona, pues salimos ilesos,
de ese accidente, que no fue tan grave. Y cuando yo leía este versículo, recordaba este accidente y dije, así es nuestro corazón. El corazón determina ¿qué? El rumbo, el camino. El corazón es como nuestro timón. Si usted no tiene un buen control del timón, los que manejan aquí su carro, saben que pueden pasar cosas que muy graves. Así es nuestro corazón cuando nosotros no lo sabemos controlar y cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y quiero que hablemos hoy de algunas enfermedades del corazón que nos llevan a pérdidas totales. Vuelvo y digo, si no las sabemos manejar y controlar. Hablamos de enfermedades tales como por ejemplo el orgullo, la ira, la avaricia, la vanidad, la soberbia, etcétera. Y usted puede decir en esta mañana, no, Margarita, yo la verdad, yo no soy una persona envidiosa, yo soy una persona gentil, a mí me alegra que otras personas triunfen, a mí me alegra que otras personas les vaya bien. Bueno, yo le creo, ese se lo creo, ¿listo? Y usted puede decir, no, Margarita, yo no soy una persona con avaricia, yo no deseo las cosas que tiene mi prójimo. A mí me alegra que las personas les vaya súper bien, me alegra que las personas triunfen en la vida. Yo no tengo avaricia en mi corazón. Si a alguien se le cae el billete de 100,000 pesos, ahí yo lo dejo, yo no lo cojo y busco el dueño. También se lo creo. También, si usted me dice eso, se lo creo. Si usted me dice, no, Margarita, yo no soy una persona vanidosa, yo soy una persona sencilla, amable. Si usted me invita a tomar una gaseosa en una tienda, me siento con usted en el piso y nos la tomamos, también se lo creo. Pero algo que no puedo creer que ninguno de los que estamos aquí no hayamos experimentado, y se llama la ira. ¿Todos nos hemos puesto de mal genio aquí? ¿O no? Amén. Creo que a todos nos pasa. Todos tenemos esa enfermedad en nuestro corazón por ahí que bien guardadita. Y vamos a ir a una historia de la palabra de Dios donde hubo un primer hombre que experimentó la ira, así como usted y yo la hemos experimentado. Acompáñeme por favor a Génesis 4. Génesis capítulo 4, versículo número 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál fue el primer hombre que experimentó la ira? Caín. Y ya todos creo que sabemos el desenlace triste de esa historia. Caín sintió celos porque después de la ira, después de el mal genio, vienen los celos. Y después de los celos viene ¿qué? La sed de venganza. Y Caín mató a su hermano Abel. Y algo de todos estos versículos de esta historia que me impacta está en la última parte del versículo 4, donde dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y eso me impacta porque muchas veces creemos que primero Dios mira ¿qué?
lo que hacemos, lo que traemos, los dones, los talentos, las habilidades que Dios ha puesto en nosotros, y pensamos que como hacemos todas esas cosas afuera tan bien, pues no va a haber mucho reclamo de parte de Dios hacia nosotros. Pero mire qué fue lo primero que vio Dios: a la persona, a Abel y a Caín. Mis amados hermanos, Dios primero nos ve a nosotros y primero ve nuestro corazón y las intenciones que hay en él. Amén. Gloria a Dios por eso, porque el Señor sí le gusta que usted y yo hagamos muchas cosas, sirvamos, trabajemos en la obra de Dios, prediquemos su palabra, seamos buenos cristianos, pero también Dios desea que miremos y examinemos, como dice la palabra: examina mi corazón, oh Dios. Examinemos nuestro corazón. Y Dios mira lo que somos. Resulta que la ira lastimosamente mata tres cosas. La ira mata vidas físicamente. Recuerdo que hace un tiempo salió una encuesta del día en el año donde más personas mueren, son asesinadas. ¿Es el día de qué? De la madre. Ese es el día donde se reúnen las familias y hay venganza, hay celos, hay rabia, hay ira, y lastimosamente hay muchos asesinatos. Y la ira mata vidas físicamente, pero también mata emociones, mata relaciones. Recordemos en la palabra de Dios que dice que el poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En nuestra lengua. ¿Y qué es lo primero que usted y yo hacemos cuando estamos enojados? Hablar, ¿cierto? Y es el que más duro grite y el que más que golpee las cosas, porque creemos que es el más fuerte, ¿verdad? Pero en realidad, cuando hacemos eso, somos los más que débiles, y mostramos en realidad que no le hemos entregado al Señor esa enfermedad del corazón en nuestro carácter. Entonces, mis hermanos, recordemos que las palabras que decimos en esos momentos de efervescencia dan vida o dan muerte. ¿Y a quién se las decimos? A las personas que están ¿qué? Más cerca de nosotros, ¿verdad? Efesios 4:26 nos da una verdad bíblica, una perla bíblica. Dice Efesios 4:26: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Eso es algo difícil, ¿verdad? Hay dos cosas importantes en este versículo. Primero, que el Señor a usted y a mí no nos va a condenar si nos enojamos. Entonces usted dirá: no, Margarita, yo ya no puedo volver a sentir enojo. No, claro que sí, porque el enojo es una emoción que nos moviliza a ser justos, ayudar. Pero también hay otra verdad importante: no les dure el enojo ¿hasta cuándo? Hasta la puesta del sol. ¿Y más o menos a qué hora se va ocultando el sol? A las 6, o sea que ya sabemos, a las 6 de la tarde usted corra para la casa a pedir perdón a su familia o a las personas que haya lastimado en esos momentos de ira. Mire que Dios nos da un límite. ¿Cuándo empiezo yo a pecar en mi corazón? ¿Cuándo la ira se convierte, el enojo se convierte en una enfermedad? ¿Cuándo paso tiempo con eso guardado en mí? Muchas personas viven años enojados en su corazón, enojados contra su papá, contra su mamá, contra las personas que los han lastimado, y ese enojo se convirtió en una amargura difícil de sacar. Dice que la palabra de Dios dice que la amargura echa ¿qué? Raíces. Y yo hago una imagen visual en mi mente y pienso que la amargura es como esas plantas que tienen miles de raíces y amarra el corazón. ¿Y usted se ha encontrado con una persona amargada? ¿Cómo son las personas amargadas? Bien difíciles.
Nada les complace, nada les gusta. Todo el tiempo están ¿con qué? Con la expresión de enojo y de rabia en su corazón. Entonces mire que tenemos un límite para enojarnos un día, porque nuestro corazón empieza a endurecerse. Y cuando pasamos más de ese tiempo enojado, usted y yo empezamos ¿a qué? A meditar. Uy, pero esa persona espera y verá, que es que me hizo esto, espera y verá que yo se lo voy a devolver. Me dijo esto, pues yo le voy a decir 3 cosas más a esa persona. Recordemos eso, hay un límite. Pero bueno, frente a toda enfermedad hay 2 cosas. La primera cosa es la raíz de la enfermedad, del problema. Y número 2, el remedio, como dicen las abuelitas, la solución. Y vamos a ver la primera parte, la raíz del problema. Y la primera parte de esto es que la raíz del problema se llama yo-yo. Yo lo he denominado yo-yo, porque está 2 veces yo. Muchas veces, mis hermanos, creemos que la ira viene de afuera, que el culpable siempre es ¿quién? La otra persona, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá, que me hicieron, que me dijeron, que me lastimaron. Pero el culpable de la ira y de no saberla controlar somos ¿quiénes? Nosotros. Y vamos a ver 3 cosas importantes en este yo-yo, en esta raíz del problema. Número 1, cuando la ira descontrolada empieza a activarse en nosotros. Cuando nosotros experimentamos que alguien nos desprecia. ¿Usted ha experimentado eso? ¿Alguien a usted le ha despreciado, desvalorizado? Yo creo que sí. Yo creo que a todos alguien nos ha desvalorizado o lo que somos o lo que hacemos. Y eso duele, eso lastima, eso da ¿qué? Rabia, ira. Hace algún tiempo a mí me pasó una situación similar. Una persona se me acercó y me dijo un montón de cosas de mi persona, donde me desvalorizó y me dijo: Margarita, es que usted es así, 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 y yo no estoy de acuerdo porque usted hace esto, esto y eso. Y eso a mí me entró como un cuchillo en el corazón, me dolió profundamente y yo me fui para mi casa y yo no hacía sino pensar en eso. Y yo decía, y empecé a meditar, porque recuerde, cuando no manejamos bien la ira en nuestro corazón, cuando alguien nos menosprecia, nuestra mente medita. Y yo pensaba y yo decía, pero ¿por qué me dijo eso? Si esa persona es peor. Mire cómo se comporta, mire cómo hace las cosas, pero ¿por qué? Y yo no hacía sino pensar en los defectos de esa persona. Y en mi corazón, de meditar eso, me llené de mucho enojo. Y para sanar eso tuve que decirle: Señor, te entrego este menosprecio, estas palabras que fueron hirientes. Sáname y ayúdame ¿a qué? A volver a ver a esa persona de la mejor manera. Y Dios, como Dios es un Dios que hace milagros y sanidades, no solo físicas, Él también está interesado en sanar nuestra alma, nuestro corazón. El Señor hizo la obra. Entonces recordemos, la primera situación que hace que en nuestro corazón haya dolor, haya ira, enojo, es que alguien nos desprecie, porque nuestro orgullo es herido. Número 2, porque somos obstinados. Somos voluntariosos, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Somos muchas veces caprichosos, y si las cosas no se hacen a nuestra manera, ¿qué pasa? Nos enojamos. Y usted grita, me imagino que en su casa, y le pega el televisor, y es que las cosas se hacen como yo digo, o si no, aquí mejor dicho, vuela la licuadora, el televisor, todo. Los zapatos, la ropa por la ventana. Porque somos personas obstinadas en nuestro corazón. Queremos que todo se haga a nuestra manera.
Hasta con Dios queremos muchas veces moverle la mano al Señor, y cuando las cosas no salen bien experimentamos ira y nos frustramos en nuestro corazón. Y finalmente, número 3, de la raíz del problema de la ira: otra persona recibe más honores que yo. Nos gusta que nos admiren, nos gusta en nuestro ego humano que tener éxito, y los celos prontamente se convierten en ira en nuestro corazón cuando vemos que una persona le va mejor que a nosotros, cuando vemos que una persona consigue las cosas más rápido que lo que nosotros pudimos conseguirla. Y eso demuestra que la razón principal de estos tres puntos de esta enfermedad de la ira es que nosotros somos seres egocéntricos y nos amamos más a nosotros mismos. Pero hay una verdad. Gracias a Dios por la verdad, porque la verdad nos hace ¿qué? Libres. Y hay una verdad, y es que nosotros, los que hemos aceptado al Señor, los que amamos al Señor, debemos creer y confiar y trabajar también en que nosotros no somos el centro. ¿Quién debe ser el centro de nuestra vida? Cristo. Y Filipenses 2:9 nos habla de esta verdad. Dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Amén. Cristo, amados hermanos, debe ser el centro de nuestra vida, no la ira, no el orgullo, no la vanidad, no estas enfermedades de las que acabamos de hablar, en especial la ira. No permita que su vida, la vida de su familia, sea gobernada por la ira y por el descontrol y los estragos que trae el mal manejo de esta emoción. Y bueno, ya hablamos de la enfermedad, hablemos ahora del remedio. Número 1, debemos reconocer nuestra necesidad de que Dios obre en nuestro carácter. Nos acercamos muchas veces a Dios para pedir muchas cosas materiales, tangibles, y dedicamos muy poco tiempo a decirle: Señor, examina mi corazón. Muéstrame. Si de pronto usted dice: uy, no, pero es que yo no soy así, yo no soy tan malo, yo soy buena persona. Dígale al Espíritu Santo, dígale: Señor, examina mi corazón. Si en mi corazón hay orgullo, hay ira descontrolada, hay vanidad, hay avaricia, muéstrame. Y yo sé que el Espíritu Santo nos va a mostrar. Dios coloca la ira junto con otros pecados, como por ejemplo en Gálatas 5:19 nos dice la palabra que la ira va de la mano también, o va al lado de la embriaguez, del adulterio, del asesinato. Y estos son pecados que perdemos el control fácilmente, rápidamente nos hacen perder el control. Efesios 4:31 dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Y quitar es una acción. Cuando usted ve basurita en su casa, ¿usted qué hace? Va, coge la escoba, el recogedor, la recoge, abre la caneca de la basura y la bota. Hace todo un proceso. Asimismo, cuando la palabra de Dios dice: quítense todas estas cosas, quiere decir que usted y yo debemos involucrarnos intencionalmente para mejorar. ¿Amén? Amén. Número 2, debemos aceptar la responsabilidad de la ira. Difícil cosa es esa, porque siempre ponemos la excusa: es que si usted no me hubiera dicho eso, no hubiera reaccionado de esta manera. Es que si usted no hubiera actuado así, yo no me hubiera puesto tan bravo. ¿Es culpa suya? Usted empezó, entonces ahora aguántese que yo esté bien enojado. Y no es cierto, no es cierto. Debemos reconocer que la responsabilidad de la ira es nuestra,
Pensamos que la ira es un problema interno, externo, perdón, no lo es. La ira es un problema interno y lo debemos trabajar ¿quiénes? Nosotros, cada uno de nosotros. Hay dos maneras de expresar la ira y eso va muy de acuerdo a la personalidad, a las características propias del temperamento de cada uno de nosotros. Número uno, están las personas implosivas. ¿Sí las ha visto? Las que usted ve que están de mal genio, pero mire, ellos no dicen qué, absolutamente nada. Se quedan callados, pero usted los ve que se ponen rojos, que el cabello les hace así, pero salen y se van caminando como si nada hubiera pasado. Y cuando nosotros tenemos esas características en nuestra personalidad de que somos implosivos, lastimosamente hay daños desgarradores en nuestro corazón, porque tenemos la tendencia a meditar y meditar en ese enojo, en esa ira, y nuestro corazón se enferma y se enferma de muchas de las enfermedades muy actuales que hay hoy en día, como por ejemplo la depresión. Nos frustramos y nos deprimimos y tenemos que ir al psicólogo, al psiquiatra para que nos medique, porque no sabemos cómo manejar y gestionar esa emoción que ya se ha arraigado en nuestro corazón. O nos volvemos personas ansiosas, preocupadas en exceso, ¿por qué? Por el futuro. Entonces mire que esa manera implosiva daña nuestro corazón. Pero existe otra manera que creo que es la más común, que todos la hemos visto, que es la manera de expresar la ira de manera explosiva, que es el que ¿qué? Más grite, más golpee, más pegue, ¿verdad? Y las personas que tienen esa característica se ciegan de la ira y toman decisiones devastadoras. Así como yo perdí el control el timón del carro, así también en mi corazón o en su corazón, cuando no controlamos la ira, perdemos el control y hay accidentes fatales, que pareciera que superficialmente, como en ese carro rojo que usted vio ahí, no pasó mucha cosa, no pasó nada, pero el motor se estalló, se fundió y quedó sirviendo para nada. Así pasa con la ira. Y número 3, debemos contar con nuestra muerte en Cristo. Dice la palabra de Dios que fuimos juntamente crucificados con Cristo. Debemos recordar esa verdad en nuestra vida, de que al manejar esas emociones, al trabajar en esas enfermedades, nosotros tenemos una solución, y es recordar que estamos en un proceso donde estamos crucificando cada día nuestro ¿qué? Nuestro yo, lo que somos en nuestra humanidad, y le estamos dando más lugar a Cristo para que sea el centro de nuestra vida. Debemos también recordar de que somos nuevas criaturas en Cristo y que Cristo vive en nosotros. Amén. Y finalmente, debemos negarnos al yo. Cada uno de nosotros elegimos quién va a gobernar nuestra vida, Cristo o yo. Y una cosa es comprender la enseñanza de que fuimos crucificados con Cristo, y otra cosa es ponerla en práctica. Dios nos va a permitir pasar por situaciones que van a poner al límite su paciencia, que van a sacar de usted la ira. Recuerda esta verdad: Cristo murió en la cruz por todas las enfermedades que siempre oramos, que generalmente son físicas, pero también Cristo murió en la cruz por esa ira que a usted se le dificulta gestionar, que se le dificulta manejar. Y recordemos siempre de que somos nuevas criaturas en Cristo y que Dios va a hacer cosas nuevas en su carácter, en mi carácter. Amén. Vamos a reconocer qué significa negar el yo. Negar el yo significa que voy a hacer la voluntad primero de Dios antes que la mía. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que usted trate bien a su familia,
La voluntad de Dios es que usted maneje ese carácter explosivo o implosivo y que recuerde que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Cada vez que usted tiene rabia, de pronto usted vomita un montón de cosas sobre su familia, negativas, de muerte. O de pronto usted con sus actitudes, tal vez no lo diga verbalmente, pero sus actitudes son crueles y duras hacia su familia cada vez que está enojado. Pidámosle al Señor que nos ayude con eso. Y finalmente Dios desea, ¿cuál es la voluntad de Dios también? Dios desea que tengamos un corazón humilde, no un corazón arrogante, un corazón, como dice la palabra de Dios, apacible. Amén. Póngase sobre sus pies, mi hermano, mi hermana, vamos a orar al Señor. Yo creo que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros en esta mañana y Dios quiere que antes de que hagamos millones de cosas bonitas, maravillosas, especiales, Dios quiere como Abel, como leímos en la historia de Caín y Abel. Miró Jehová a Abel y su ofrenda. Miró Jehová a Caín y su ofrenda. Dios está mirando primero a Margarita y después mira mi ofrenda. Cierre sus ojitos ahí, vamos a orar al Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que está interesado en que tengamos una mejor calidad de vida en cada una de nuestras áreas. Ayúdanos, Señor, en nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, en nuestro temperamento, Padre. Perdónanos, Señor, en las veces que hemos sido personas iracundas, Señor, y hemos hecho desastres, tal vez a nivel familiar, a nivel laboral, Señor. Hemos roto relaciones porque no sabemos controlar nuestra lengua, porque no sabemos controlar nuestras actitudes, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana, de la manera más humilde, que transformes nuestro corazón, Señor. Sánanos de la enfermedad de la ira, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta que primero, Señor, en el centro de mi vida estás tú. No estoy yo, no están mis emociones o mis reacciones incorrectas. Estás tú, Padre. Pero también, Señor, en nuestra cotidianidad, ayúdanos a recordar, Padre, de que somos nuevas criaturas en ti y que debemos examinar nuestro corazón diariamente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta mañana de bendición que estuvimos aquí en tu casa, Dios. Oramos, Señor, para que esta semana sea una semana productiva para cada uno de nosotros en las diferentes labores que hacemos. Que sea una semana de unión familiar, de palabras amorosas, de expresiones amorosas en mi casa, con las personas que me rodean, Dios. Y que si hay situaciones en esta semana que van a poner al límite mi paciencia, tú me ayudes, Señor, a recordar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.